tardes. Pues en primer lugar quiero agradecer al comité organizador por la invitación y pues para hablar de este tema que pues me interesa, me apasiona bastante. Entonces yo quise dividir la presentación en esas tres partes. La primera es cómo descubrí que es importante investigar y publicar. La segunda es por qué es importante investigar y publicar. Y pues la tercera quiero darles, según pues la experiencia que yo he tenido, algunos tips importantes para que ustedes logren publicar los resultados de sus investigaciones. En primer lugar, yo quiero pedirles disculpas porque el primer punto de estos tres pues tiene un toque muy personal, tiene un punto de vista muy personal. Yo no lo hago con otro objetivo diferente que para aquellos que de pronto se sientan identificados o que se identifiquen conmigo, pues de pronto motivarlos de alguna manera para que también logren investigar y culminar sus investigaciones con publicaciones. Entonces, quiero contarles, pues a mi manera de ver, cuál fue mi primera aproximación a todo este campo de investigar y de publicar. Entonces, yo soy médico de la Universidad Nacional y cuando yo estaba en pregrado, yo recuerdo una revista de nuestra facultad de medicina que se llamaba Nuntius. Era una revista para estudiantes de medicina de nuestra universidad y a mí en esa época me impactó de manera especial este artículo de las reglas de la medicina, que se llamaba, como ustedes ven ahí, primero no hacer daño, del arte de la medicina y sus reglas. Les aconsejo, si ustedes alguna vez tienen la oportunidad de leer este artículo, es muy bonito, pero quiero traerles hoy unas 3 o 4 partes de este artículo que realmente pues, a mí me impactaron bastante cuando los leí por primera vez. Se trata de María y Pedro, eran unos alumnos de último año de medicina, pues que ellos realmente ya estaban a punto de terminar su formación como médicos y estaban bastante angustiados porque ya iban a salir a ejercer como médicos y se sentían pues bastante inseguros todavía acerca de sus capacidades para ejercer la medicina. Y entonces ellos pues se acercan a un profesor para expresarles este temor. Entonces quiero mostrarles esta parte. Dice acá, el profesor pues tratando de animarlo les decía que los hospitales son sitios dispuestos para el engaño. Dice: profesores y alumnos aparentamos saberlo todo, aunque íntimamente ellos y nosotros reconocemos que nada de nada sabemos. Entonces, de alguna manera, pues empezamos a reconocer que, pues, a pesar de que nosotros sepamos, tenemos unas limitaciones bastante grandes. El profesor continuaba diciéndoles: momentos hay en que uno desearía que le echaran una mano. La despedida del hospital y por ende del alma mater es para muchos un trauma. Cuánta ignorancia la que se lleva a cuestas. Por fortuna existen libros, revistas y pacientes y hasta posgrados para emparejar el bajo perfil. Algo fuera de sitio debe estar en los programas de estudios médicos para que el flamante título de médico cirujano nos sirva casi tanto como el de bachiller. Y por último, precisamente como un poco de enseñanza de toda esa ignorancia que se lleva a cuestas, es algo que pienso que es muy motivador. Dice, ellos estaban pues diciéndoles pues que se sentían muy nerviosos, muy angustiados de que no sabían qué hacer, y él decía que ojalá ese temor nunca se les quite. Dice: yo he sufrido de ese síndrome por largos años y espero que nunca se me quite del todo, nunca se me cure del todo. La confusión es una fase esencial del aprendizaje, así que no se avergüencen, dejen ustedes un lugar para el temor y la ignorancia. De esa forma estarán a perpetuidad ocupados tratando de llenar ese enorme vacío y siempre estarán creciendo. Entonces pienso yo pues que esta fue la primera de pronto inquietud que yo tuve al respecto. Más adelante, cuando yo fui estudiando medicina, pues me llamaron la atención dos cosas. Yo pues lógicamente fui a clases, a conferencias, personas pues muy buenas, muy brillantes, a las cuales yo pienso que yo les debo mucho, pero a mí me llamó la atención siempre dos cosas. Yo cuando iba a muchas conferencias y oía hablar de muchos temas, habían dos constantes que yo siempre noté a medida que fui creciendo. Uno es que la mayoría de expositores pues cuando iban a empezar una charla y hablar de pronto de datos de epidemiología y datos de ese tipo, siempre empezaban a presentar estadísticas de Estados Unidos, de Europa, y pues la constante era que decía que no tenemos datos en Colombia. Eso siempre me llamó la atención. Y la segunda cosa que me llamó la atención es que siempre pues estas personas que pasaban y hablaban de ciertos temas, pues me llamaba la atención que presentaban 20, 30, 40, 50 diapositivas, pero nunca aparecía el nombre de ellos aquí abajo. Como que yo decía, bueno, pues si lo están invitando a hablar de un tema, ¿por qué ellos no tienen al menos 1, 2, 3 pues publicaciones que de pronto me indiquen que son expertos en el tema? Pero pues yo
yo pensé pues que eso de pronto fuera normal. Después de que terminé mis estudios como neumólogo pediatra, yo tuve la oportunidad de estar un tiempo en Chile, y algo que también pues me pasó fue que alguna vez en alguna discusión con de algún paciente, pues el doctor Javier Mayol, con el que yo estuve allá en Chile, me llamó la atención que él, pues empezamos a hablar de un paciente, y cuando él me preguntó qué soporte tenía para el argumento que yo estaba dando, pues él me dijo, no, pues yo le dije, pues sí, eso es lo que hacemos en el Hospital Santa Clara, que es mi escuela de neumología pediátrica. Y él me dijo, pero ¿qué es Santa Clara? Yo, ¿cómo así? Pues es mi escuela. ¿Cómo así que Santa Clara es mi hospital, mi escuela de neumología? Él dice, pues no, yo no sé, Carlos, yo de verdad no la conozco, no sé qué es Santa Clara. Entonces me dijo, pues no, mira, es que realmente lo que no se publica no existe. Yo no sé de qué me estás hablando, no sé qué es Santa Clara. Eso pues a mí también me marcó mucho, y yo pienso que hirió mi orgullo de país, de escuela, alguna cosa, y pienso que también eso pues es parte de la motivación que me ha tenido, pues que me ha surgido para intentar pues investigar y publicar. Y algo pues también que me pasó más adelante, ya yo siendo neumólogo pediatra, la Sociedad Americana de Tórax pues dicta unos cursos de epidemiología respiratoria dirigida a médicos latinoamericanos. Y ellos, como lo dice acá, el objetivo de estos cursos es que los médicos, o sea, el objetivo de ellos es mejorar la salud respiratoria en países en vías de desarrollo a través de promover la investigación y la publicación de los resultados. Y pues yo asistí a varios de estos cursos ya siendo neumólogo pediatra. Una cosa que me llamó la atención es que cuando estaba en el segundo curso, eran 5 cursos, en el segundo curso uno de los profesores de este curso, que era el doctor Randall Curtis, pues uno siempre cuando hacía el curso le llamaban ellos el syllabus, como el programa del curso, y en los programas pues ponían la hoja de vida de los profesores. Entonces cuando yo estaba en el segundo curso y leí la hoja de vida de este profesor, me llamó la atención que él decía que había sido autor o coautor de 100 artículos. Yo cuando leí eso, yo dije, no, pero ¿cómo es posible que alguien pueda escribir o ser autor o coautor de 100 artículos? Pero es que es absolutamente imposible. ¿Cómo puede ser alguien 100 artículos? Eso es una cosa que yo decía, pero eso es imposible. ¿Cómo puede ser eso posible? Bueno, aquí quiero hacer un paréntesis. Eso fue lo que yo sentí en ese momento. Ya digamos hoy en día, no sé, yo entro a PubMed y he visto pues autores que tienen 300, 500 publicaciones, que pues muchos más que esta 100, pero este 100 me impactó en ese momento y me marcó también bastante. Quiero hacer otro paréntesis. El siguiente expositor que viene, el doctor Caballo, pues yo estoy también un poco más adelante de esto. Alguna vez por mi especialidad de neumólogo pediatra, alguna vez encontré algunas publicaciones de él, y también pues él como que de alguna manera también sentí que sí, pues que esto no era imposible, que sí se podía, que nosotros podíamos publicar en revistas indexadas, internacionales, revisadas por pares. Y bueno, yo hice una búsqueda. El doctor Caraballo en ese momento tiene 73 publicaciones indexadas en PubMed, entonces ya está más cerca de estas 100 publicaciones que yo, pues digamos, me marcó en este momento. Entonces digamos, cuando yo vi que eso era imposible, empecé como de alguna manera a tratarme de poner el reto de que de pronto no era imposible, y traté me puse el reto de que dije, voy a intentar tener esas 100 publicaciones. Y aunque al principio me sentí realmente bastante solo, yo pienso hoy en día pues que tomé el mejor camino, y que definitivamente estoy tomando el mejor camino, pero pues realmente al principio pues sí me sentía bastante solo. Entonces pues me dediqué a esto. Entonces dije, vamos a intentarlo. Como yo mismo le digo a mis hijos, no hay nada imposible, vamos a intentar llegar a las 100 publicaciones. Es un trabajo difícil, como lo vemos en este dibujo. Realmente cuando uno quiere someter un artículo a publicación, realmente están varias personas dispuestas como vemos aquí, a darle palo, hasta que finalmente de pronto le aceptan su artículo. Sin embargo, aprendí también que a pesar de que es un camino difícil, pues si no lo intentamos nunca lo vamos a lograr. Y como vemos acá, vamos a fallar el 100% de los tiros si no disparamos. Entonces, empecé
Algo que sí tenemos que definitivamente hacer es sentir que sí lo podemos hacer, tenemos que pensar en grande, como lo vemos claramente en este dibujo. Yo he conocido pues compañeros míos neumólogos absolutamente brillantes que me decían, no, pero ¿cómo va a ser posible publicar en una revista indexada por fuera? Eso es imposible. Entonces yo pues pienso que la clave como lo vemos en este dibujo definitivamente es pensar en grande, que sí se puede. Y bueno, y entonces arrancamos el camino. Tratamos como de pasar lo que pensamos que no se podía hacer. Y bueno, hoy en día ya tengo 34 publicaciones indexadas. Todavía estoy lejos de las 100, pero pienso que vamos a llegar, y pues es la idea. Sin embargo, mucho más importante que el número, más importante que estos 34, 70, 100, 500, más importante que eso, es que yo pienso que si nosotros logramos publicar, investigar y publicar, de alguna manera nosotros estamos haciendo, si nosotros lo hacemos con paciencia, con nuestras dudas, con nuestro diario vivir, con los pacientes que tenemos día a día, realmente vamos a hacer una mejor medicina y vamos a ayudar a que otras personas sepan desde nuestros resultados. Quiero ponerles dos ejemplos. Por ejemplo, yo todo el tiempo durante mi formar como pediatra y como neumólogo siempre tuve la duda si los espaciadores caseros, esos que los pacientes usan las botellitas de agua para usar inhaladores, servían o no servían. Afortunadamente pues esa duda que yo tuve culminó en una publicación. También tenía la duda si esto era igual que esto. Culminó en una publicación en la colaboración Cochrane. Después, más adelante, cuando empezamos a hablar de la sala cera y entonces empezaron a salir las inhalocámaras de estas, tuve alguna duda de si esto realmente servía igual que las inhalocámaras con válvulas, y pues también este resultado culminó en una publicación. Entonces, de alguna manera, como les digo, más importante que el número, yo pienso que el hecho de nosotros poder investigar y publicar nuestros resultados, de alguna manera nos están ayudando a resolver nuestras dudas del día a día, que muchas veces las tenemos a pesar de toda la literatura y todas las publicaciones que ya tenemos, o que encontramos en la literatura. Quiero pasar al segundo punto de por qué es importante investigar y publicar. Entonces, ¿por qué es importante? Porque es importante definitivamente. Investigar y publicar ayuda a la construcción colectiva del conocimiento. Es importante porque desmitifica el misterio de publicar. Eso tiene como un misterio y eso ayuda a desmitificarlo. Y definitivamente, clarísimo, a publicar se aprende es publicando, no hay ninguna otra manera de hacerlo. Algo muy importante, estimula la autocrítica e incrementa la autoestima, fomenta la educación continua. Ustedes, para lograr publicar un artículo, tienen que ser expertos en ese tema y revisar toda la literatura acerca de ese tema. Entonces, lógicamente, ustedes están estudiando continuamente. Generan nuevas habilidades. Definitivamente el hecho de publicar nuevas, hacer investigación y publicar, genera nuevas habilidades, que eso es una ventaja muy grande. Ustedes aprenden, o cuando una persona investiga y publica, adquiere habilidades en búsqueda de información, adquiere capacidad de síntesis, tiene habilidad para ordenar pensamientos, porque pues toca ordenar todos esos pensamientos que se tienen. Se aprende a hacer análisis críticos de los datos obtenidos, y pues también se hace una integración de los datos con los obtenidos por otros investigadores, y hasta incluso se aprende o se adquiere experticia en el uso de programas o de software estadísticos. También, de manera absoluta, el hecho de investigar y publicar contribuye al mejoramiento de la calidad de la práctica médica, fortalece definitivamente nuestra hoja de vida, y en muchos casos publicar se convierte en el factor diferenciador. Las personas que publican, investigan, aprenden a tener capacidad de síntesis, y no hay ninguna duda que publicar conduce al liderazgo, tanto a nivel nacional como regional como internacional. El doctor Acuña, que es un neumólogo pediatra, compañero, amigo mío, que también está participando en este simposio, publicó, ya en este momento él ya está publicado en la revista Med, un artículo muy interesante que se llama 7 razones por las cuales vale la pena investigar en medicina en Colombia, y aquí traigo estas razones. Él dice que pues hay economías emergentes, lógicamente hay oportunidades de investigación emergentes, inclusión de investigación en políticas gubernamentales, mejoramiento en el nivel de desarrollo de un país, referenciación. Lógicamente eso conduce a un perfeccionamiento en el ejercicio de la medicina, en la condición laboral, e incluso pues para retribución económica.
Esta es una publicación del 2003, ya tiene cerca de poco más de 10 años, que es muy interesante, en la cual el autor pues, se pregunta de por qué los médicos deberíamos publicar, qué tan fácil es hacer y cómo deberíamos hacerlo. Entonces, el punto de vista de este autor es bastante interesante. Dice pues que el conocimiento es propiedad de toda la humanidad. Definitivamente el conocimiento es propiedad de toda la humanidad. Y menciona cómo definitivamente los médicos, la mejor manera que tenemos de comunicarnos a través de médicos, no solamente entre nosotros, sino médicos de otros regiones e incluso médicos de todo el mundo, definitivamente nuestro medio de comunicación son las revistas médicas, no hay nada que hacer. Entonces, él dice esto que me parece muy importante. Él dice pues, él menciona cómo los médicos generalmente pues tenemos el ego muy alto y sabemos todo, o creemos saberlo todo, o creemos ser muy buenos y pues es decir, si ustedes realmente son tan buenos y saben tanto y son tan buenos, ¿por qué ustedes no comparten ese conocimiento con otros médicos? ¿Por qué guardárselos para ustedes? Porque están privando a otros médicos y sobre todo a otros pacientes de tener el beneficio de ser tratados, pues de saber lo que ustedes saben. Entonces ese es el argumento más importante que da el autor en esta revista de por qué nosotros tenemos que publicar los resultados de nuestras investigaciones, porque ese conocimiento tan importante que nosotros como médicos tenemos que compartirlo y no podemos quitar la oportunidad a otros pacientes de beneficiarse de eso que nosotros sabemos. Y también habla pues la importante que es la publicación en la educación médica, el valor de la revisión por pares y la prueba y el reflejo del trabajo de los médicos. Entonces él incluso habla de que la única prueba del trabajo de los médicos es pues cuánto publican. Bueno, y hay otros beneficios que tienen investigar a publicar. Puede tener promoción o ascensos, beneficios financieros, beneficios sociales, puede tener un placer intelectual, aumento de la posibilidad de financiación de nuevos estudios y pues puede haber otros beneficios personales. Yo tengo una pediatra muy amiga mía que se llama Adriana Luque en Bogotá, que ella un día me dijo, Charlie, ¿por qué no me incluyes en una de estas publicaciones? Que es que yo quiero que cuando mi hija entre a Google me encuentre. Entonces cada uno tiene sus propios intereses, pero hay muchos intereses, pero siempre va a haber un interés de por qué tenemos que publicar. Bueno, y tercero, yo quiero mostrarles de manera muy rápida, digamos, algunos tips, algunas experiencias personales que hemos tenido a la hora de publicar artículos que yo pienso que les podrían ser de utilidad para ustedes cuando ustedes de pronto intenten publicar. Tenemos por ejemplo, esta excelente revisión del 2010 en que nos dan varios tips y varios tips, digámoslo así, que nos pueden ayudar a culminar nuestras investigaciones como publicaciones. Tenemos este excelente artículo en Pediatric Respiratory Reviews de Víctor Chernik, que fue el editor en jefe de Pediatric Pulmonology. Tenemos también el Blue Journal del 2002, muy interesante de cómo revisa este autor sus artículos. Y también de Víctor Chernik, cómo lograr que le rechacen sus artículos en una revista. Entonces, antes voy a mencionar lo que escriben acá. A veces cada uno pues, puede tener su propio estilo y de pronto puede hacer las cosas un poco diferente, pero voy a mencionarles lo que dice acá. Dice que antes de empezar a escribir el artículo hay que elegir la revista adecuada, pero algunas personas lo hacen hasta el final. Algunas personas después de que terminan el artículo dicen, uy, este me quedó buenísimo, yo ya sé a dónde mandarlo. De pronto no lo pensó de la misma manera al principio, pero este autor recomienda elegir la revista desde el comienzo. Hay absolutamente importante leer las instrucciones para autores de manera cuidadosa. Algo importantísimo, hay que definir quiénes van a ser los autores y cuál va a ser el orden de los autores antes de empezar el artículo. Es importantísimo porque este es el motivo más común de que hayan peleas, de que se rompan amistades de mucho tiempo, de que es que cuando ven que el artículo quedó muy bonito quieren ir de primeros, o el que no debería ir quiere quedar, y eso es una cosa impresionante. Importantísimo esto, definirlo desde el principio, definir quién es el autor de correspondencia. Muy importante, pues si es necesario una asesoría con epidemiólogo o estadístico, lógicamente considerar aspectos éticos, y no se les olvide nunca que si es un experimento clínico letrizado hay que registrarlo, o si no después no se lo van a recibir en ninguna revista si no tiene registro. Esta es una página que ustedes de pronto también la pueden utilizar, que me parece bastante útil, es el JAME. Ustedes acá en este cuadrito, eso es de libre acceso, ustedes pueden entrar en internet. En este cuadrito ustedes pueden introducir, escribir el título del artículo o el abstract de su artículo, y el programa, como dice acá, les ayuda a escribir, les ayuda a encontrar cuál podría ser la mejor revista para publicar su artículo. Por
ejemplo, les quiero mostrar, este fue pues con Ranier Acuña, hace poco estuvimos, pues nos hicimos la pregunta de lo que vemos acá, de cuáles condiciones meteorológicas se podrían asociar con la circulación del virus sincitial respiratorio en Bogotá. Completamos un artículo y pues tuvimos la duda de dónde enviarlo, lo entramos acá y mira que la segunda opción que nos dio fue Epidemiology and Infection, y ahí fue pues finalmente donde terminó publicado. Pues pienso que esta página en algunas ocasiones nos puede ayudar a sugerir con bastante acierto cuál es la mejor revista para publicar nuestros artículos. Quiero que vean esto, por ejemplo, es una revista, Gaceta Sanitaria, una revista española, como aquí se alcanza a ver, son 16 páginas de normas para autores. Eso es una parte a veces muy desgastante, que conlleva mucho tiempo, leer normas para autores, que aquí le ponga un punto, que la referencia va de esta manera, que esto, eso a veces quita muchísimo tiempo, pero es un punto absolutamente importante, porque si a un editor de una revista le llega un manuscrito digamos, con unas características o un formato diferente de lo que dice acá, ya de entrada pues le cae mal y ya como que entra con el pie izquierdo. Entonces siempre, si ustedes van a someter un artículo a publicación, muy importante, léanse muy cuidadosamente las normas para autores y síganlas al pie de la letra. Quiero mostrarles un ejemplo. Bueno, este fue el artículo el estudio que les acabo de mostrar, el que queríamos mirar la relación entre las condiciones meteorológicas y la circulación del virus sincitial respiratorio. Lo enviamos a la revista que les dije y él nos contestó pues de una manera que me pareció un poquito cruda, diciendo que esto no está en el formato correcto, que pareciera que fuera el formato para otra revista. Entonces dijimos, no, entramos ahí con el pie izquierdo, ya no nos lo va a recibir, pero bueno, afortunadamente finalmente terminó publicada este año. ¿Qué más nos dicen en este artículo? Dice que al escribir el artículo tenemos que escribir primero la sección de materiales y métodos, después la de resultados, después la discusión y finalmente al final escribir la introducción. Pero yo lo hago un poco diferente, pero eso es lo que recomienda el autor. Finalmente, de últimos, el resumen del abstract y pues lógicamente después se recibe retroalimentación de los demás autores. Aquí habla pues cómo podemos escribir artículos aburridos, es decir, que de pronto el editor no les va a rechazar por aburridos. Pues dice que, por ejemplo, algo que tenemos muy importante que hacer es ser muy concisos. Si algo lo podemos decir en 5 palabras y no en 20, digámoslo en 5. Eso, tanta palabra no hace que el artículo sea mejor. Si nosotros omitimos ilustraciones, es puro texto, también va a ser muy aburrido y va a ser más probable que no lo rechacen. Si utilizamos muchas abreviaturas o términos oscuros, también se va a hacer un paper, un manuscrito muy difícil de leer y más probable que no lo rechacen. Y a veces nosotros creemos que si incluimos 80 referencias vamos a descrestar al editor, y no, al contrario, si nosotros somos muy concisos y ponemos el número exacto de referencias, o entre más pocas mejor, va a ser mejor. Al escribir el artículo, algo súper importante, si el inglés no es nuestra lengua nativa, tenemos que pedir una revisión por alguien que sea nativo de inglés. Tenemos saber a quién vamos a incluir en la sección de agradecimientos, nuestros conflictos de intereses, y pues tenemos que mencionar cuando nuestro trabajo ha sido previamente presentado en otros congresos. Y al finalizar el artículo, tenemos que pues saber que los estudios pueden tener resultados negativos, eso no los invalida. Si de pronto nosotros nos rechazan nuestro estudio en una revista, podemos pedir consejo de cuál podría ser la mejor revista para enviarlo. Y es importante siempre mandar una carta en la que es el primer contacto que el editor va a tener con el artículo, y pues es como la primera impresión. Es muy importante hacer una buena carta de presentación. Si de pronto nos dicen que necesita ser revisado, entonces tenemos que responder punto por punto los comentarios de los revisores y los editores, y tenemos que volver a reenviarlo. Si el artículo es rechazado, podríamos apelar la decisión, sin embargo pues no se lo recomiendo, más bien se podría someter a otra revista, pero algo muy importante es que si de pronto la revista que lo rechazó le da algunas sugerencias de cómo lo podrían mejorar, sería muy importante que ustedes intenten mejorar el artículo con esas sugerencias, porque es posible que en la otra revista se lo vuelvan a enviar al mismo revisor. Bueno, y quiero mostrarles bueno, esta fue sí. Y quiero mostrarles para terminar
una experiencia que tuvimos un poquito tortuosa con un artículo que publicamos con Sonia Restrepo, que es la neumóloga de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Ese fue un caso muy interesante de una enfermedad rara, una linfaangiomatosis pulmonar, que ella diagnosticó en una adolescente, una mujer, una adolescente de 17 años. Era un caso, pues, digamos, muy raro, porque es una enfermedad que se ve más en mujeres jóvenes, pero no en adolescentes, en niñas. Era prácticamente, según una revisión que hicimos, el primer caso que se veía en niñas. Entonces dijimos, no, vamos a escribirlo, vamos a mandarlo. Lo enviamos a Pediatric Pulmonology, nos le devolvieron el mismo día, que no les parecía un caso interesante, que no les parecía lo suficientemente interesante. Entonces dijimos, no, vamos a pensar en grande, vamos a mandarlo al New England Journal of Medicine. A los 3 días nos lo rechazaron. Entonces dijimos, no, pero esa enfermedad a veces se presenta como neumotórax recurrente, vamos a mandarlo a una revista de pediatría. También nos lo rechazaron. Vamos a mandar una revista de urgencias, también nos lo rechazaron. Y finalmente, pues tuve la oportunidad de hablar con el editor de esta revista, personalmente en un congreso. Me dijo pues que me lo recibía, y pues finalmente lo logramos publicar. Entonces, con esto lo que quiero decirles es que a veces es muy difícil, conlleva mucho tiempo, es muy desgastante. Este fue el 5º intento, pero realmente vale la pena hacerlo. No es fácil, quita mucho tiempo, pero realmente vale la pena hacerlo. Y realmente, como les digo, pienso yo que es el camino que debemos seguir. Un punto importante, hay alrededor de 2 millones de artículos médicos publicados por año en cerca de 20.000 revistas médicas. Esto quiere decir que se publican 5.500 nuevos artículos médicos por día. Imposible que uno logre publicar algún artículo en una de estas revistas. Entonces, pues quiero animarlos, que las posibilidades son grandes y realmente lo tenemos que hacer. Conclusiones. Entonces, debemos adquirir y fomentar la cultura de la investigación y la publicación de artículos en revistas biomédicas. Debemos ser no solo reproductores, sino también productores de conocimiento. Publicar los resultados de investigaciones biomédicas en revistas indexadas es un arte que se aprende publicando. En el proceso de publicación se debe conocer y seguir una serie de reglas básicas que aumentan la probabilidad de éxito. Todo buen estudio siempre tiene una revista biomédica en la cual puede ser publicado. Siempre hay una revista, siempre, así se lo hayan rechazado 5 veces, alguna revista está esperando para ser publicado. Hay que reconocer en cada rechazo de publicación una oportunidad para aprender y para mejorar cada vez más el manuscrito del estudio. Para las personas que dicen, no, es que ya todo está escrito, ya todo está investigado, ¿yo qué voy a investigar? Créanme que nunca tengan certeza de nada, porque la sabiduría comienza con la duda. Si nosotros empezamos a dudar de todo, vamos a encontrar infinitas fuentes de posibilidades de investigación. 2 puntos para terminar. Es muy importante que tengamos grupos de investigación, que hagamos redes, porque definitivamente es la manera más importante que vamos a lograr investigaciones de mayor impacto. Como dice acá, si quieres ir rápido, vete solo, pero si quieres llegar lejos, trabaja en equipo. Y para terminar, aunque las publicaciones, algunas personas las han querido ver como que es una forma de enriquecerse o para llenar el orgullo y la vanidad, pues todo esto termina, y al contrario la podemos ver como una posibilidad de trascender más allá de eso, porque esto pues se termina. Muchas gracias.